Vamos al ejemplo 5. Aquí tenemos un experimento ahora de 3 factores. Un factor A con 12 niveles, perdón, con 3 niveles, A1, A2, A3. Un factor B con 2 niveles, B1, B2. Y un factor C con 2 niveles, C1 y C2. Entonces, dice el enunciado, se desea investigar el efecto del tipo de suspensión A, la abertura de malla B y la temperatura de ciclaje C en el volumen de sedimentación. Es decir, la variable de respuesta estará dada en el volumen de sedimentación de una suspensión. Para ello se decide correr un experimento factorial de 3 por 2 por 2 por 2 con 6 réplicas, y las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en la tabla siguiente. Entonces, cada una de las corridas tiene 6 réplicas que están representadas por los 6 números que tenemos aquí. Factor A son 3 niveles, A1, A2, A3. Factor B tiene 2 niveles, B1, B2. Factor C, 2 niveles, C1, C2. Entonces, vamos a ir a Excel para establecer cómo tenemos o qué datos tenemos para ordenarlos posteriormente. Tenemos la respuesta, volumen de sedimentación. Bueno, aquí antes de establecer si es minimizar o no, vamos a ver que, bueno, es una suspensión. Entonces una suspensión en una suspensión generalmente los componentes, bueno, no generalmente, en una suspensión los componentes de la solución deben de permanecer suspendidos. Entonces una buena suspensión es cuando tiene un porcentaje de sedimentación bajo, es decir, los sólidos suspendidos por acción de la gravedad o algún mecanismo externo no tienden a caer, en este caso al fondo del recipiente. Entonces, un porcentaje de sedimentación bajo significará que los sólidos se mantienen suspendidos, y eso es indicativo de una buena suspensión. Una mala suspensión implicará un porcentaje de sedimentación alto, es decir, que los sólidos no se mantienen suspendidos. Entonces, entendiendo eso, ahora sí podemos decir que nuestro objetivo será minimizar el porcentaje de sedimentación. Es decir, que los sólidos se mantengan en la solución, pero no sedimentados, sino suspendidos. Entonces tenemos 3 factores, estos son los 3 factores. El factor A, tipo de suspensión, tiene 3 niveles. Factor B, abertura de malla, tiene 2 niveles. El factor temperatura de ciclaje tiene 2 niveles. Corridas, es decir, número de renglones que tenemos en nuestro arreglo son 2. Esta y este otro renglón. Solamente 2 corridas. Pero tenemos 6 réplicas. Total de observaciones 3 por 2 por 2 por 6. 72 datos. La respuesta, bueno, ya la tuvimos acá, es volumen de sedimentación, y nuestro objeto es minimizarlo también. Bueno, vamos a ordenar los datos. Son 72 datos, entonces aquí ya los ordené. Solamente voy a presentar cómo quedaron los datos. Bueno, por ejemplo, 60, ¿de dónde sale?
del factor A en su nivel 1, factor B también en su nivel 2 y factor C también en su nivel 1. Vamos al último para este 55. 55 sería este número, el último número. Y esa respuesta nos resulta de factor A en su nivel 3, factor B en su nivel 2 y factor C en su nivel 2 también. Y así con el resto de factores. Entonces, ahí tenemos ya los factores ordenados. Voy a bajar. Ahí tenemos ya todos los factores ordenados. Bueno, vamos a pasar a Minitab para hacer el análisis estadístico y establecer conclusiones. Vamos a Minitab. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo y vamos a pegar nuestros valores. La variable de respuesta entonces es la y, que está dada en términos de porcentaje y nos interesa minimizarla. Factor A, factor B, factor C. En total tenemos 72 muestras, 72 datos. Vamos a hacer el ANOVA. Ahora nuestra respuesta será yes. Factores son 3. Y aquí en el modelo vamos a establecer todas las diferentes interacciones. Entonces, aquí como son 3 factores podemos tener varias interacciones. ¿Cuáles son esas interacciones? B, la interacción entre A y B. Otra interacción sería entre B y C. Y otra interacción sería entre A y C. Y una interacción global sería entre los tres factores, entre A, B y C. Ya tenemos aquí todas las interacciones marcadas y los factores de manera individual. Bueno, vamos a dar a aceptar y vamos a ver el ANOVA que nos resulta. Bueno, antes de pasar a la ANOVA, ya que estamos aquí en esta gráfica, los supuestos de validación de modelo parece que se cumplen. Normalidad, aunque aquí hay unos datos un poco alejados, pero en términos generales parece que se cumple. Aquí respecto a las varianzas, visualmente no es tan claro los puntos, ya que yo medio alcanzo a ver aquí que los puntos se van dispersando de menor a mayor. Es decir, aquí digamos que se va formando un tipo de corneta. Entonces, eso es anormal. Hasta cierto punto sería normal. Entonces, para quitarnos de dudas tendríamos que realizar el análisis de igualdad de varianzas. ¿Dónde está? Me perdí. Este análisis y determinar de manera analítica si esta igualdad de varianzas se cumple o no.
pero aquí, de acuerdo a como se ven los datos, está, según a mi parecer, un poco en duda, pero tendríamos que hacer el análisis analítico. Y aquí, respecto a la prueba de independencia, pues de igual forma que hay algunos puntos un poco cercanos entre sí al cero, también existen algunos puntos bastante alejados. Entonces, si nosotros marcáramos o dibujáramos o trazáramos una línea recta aquí, esa línea recta no ajusta también esos puntos. Entonces, el supuesto de independencia, según yo, así de manera gráfica, se puede dar, ¿no? Pero también para establecerlo de manera analítica tendremos que hacer un análisis de regresión para esos datos, es decir, aquí, y ver los valores de los coeficientes de correlación y de determinación, cómo nos resultan, para establecer ahora sí de manera contundente si la prueba de independencia se cumple o no. Bueno, entonces vamos ahora al análisis de varianza. Aquí tenemos, ya habíamos quedado que cuando el valor P es menor a alfa, se rechaza H0 y eso significa que el factor es significante. Desde aquí, ¿qué factores son significantes? B, C, la interacción AB, la interacción BC. 4 factores o 4 fuentes son significativas: el factor B, el factor C y 2 interacciones AB y un poquito la BC, aunque ya anda rayando cerca del 0.05, entonces está, hasta incluso la pudiéramos despreciar y solamente considerar los valores P más bajos, que son B, C y la interacción AB. Entonces vamos a considerar nada más eso: B, C y AB. Entonces, ¿qué nos estará queriendo decir eso? Que el factor que no es significante y que no es de importancia es el factor A. El factor A, abertura de la malla, no tiene una relevancia significativa respecto al porcentaje de sedimentación. Los que sí son importantes o que sí son factores activos, también así se les menciona factores activos, son el factor B y C. Factor B, perdón, el factor A, y es que no tiene efecto, es el tipo de suspensión. Ese sí no tiene efecto. El factor abertura de la malla B sí tiene efecto, y temperatura de ciclaje C también tiene efecto sobre el porcentaje de sedimentación. Y la interacción AB, es decir, la interacción, tipo de suspensión, abertura de la malla, también tiene efecto. Entonces, las comparaciones de medias tendrían que ir en torno a esos efectos que han resultado significativos. Entonces vamos a realizarlo. Entonces, ¿cuáles factores resultaron significativos? Dijimos que B, C y la interacción AB. Los demás podemos hacer las comparaciones, pero como son factores que no resultaron significativos, entonces pues no estaríamos perdiendo el tiempo si queremos realizar comparaciones para esos factores, aunque si el estudio lo requiriera, pues las podemos hacer, ¿no? Pero en este caso no. Vamos a darle en aceptar y pues solamente vamos a hacer la prueba de Tukey.
a un 95% de nivel de significancia. Entonces, con estas pruebas determinamos qué niveles son distintos entre sí. Para el factor B, pues todos los niveles son distintos entre sí. Y para el factor C, también, ya que no tocan la línea verde. Vamos ahora con las interacciones. ¿Cuáles son más distintas entre sí? Bueno, ¿cuál es más distinta entre sí? A2, B2 respecto a A2, B1, teniendo una respuesta media de desde 9.41 hasta 18.41 con una media de 13.91. Bueno, las que tocan la línea verde en este caso son significativamente iguales. Las que no tocan la línea verde son significativamente diferentes. Bueno, pero ¿cuál combinación de estos factores nos conviene más? Vamos a directamente al análisis de optimizador de respuestas. Bueno, nuestra meta es minimizar tenemos tres factores A, B, C, que va el A desde el A1 hasta el nivel A3, el B desde B1 a B2 y C, C1 hasta C2. 95% de confianza. Entonces, la combinación que minimiza la variable de respuesta es la que se marca aquí en rojo. Tener el factor A en su nivel 2, es decir, el factor A, aunque no resultó significativo, pues también juega, ¿no? También aporta algo a la variable de respuesta, pero menos que los factores B y C. Entonces, factor A, es decir, abertura tipo de suspensión, la tipo A2. El factor B, abertura de la malla, la tipo 1, la B1. Y el factor C, temperatura de ciclaje, la temperatura C2. Bueno, eso nos dará una respuesta media de 45.66%, eso con 95% de confianza. Entonces, esta sería nuestra combinación de los factores que estaríamos corriendo en la realidad para obtener el mínimo porcentaje de sedimentación, lo que nos aseguraría una suspensión mayor. Bueno, como vemos, un análisis o más bien un diseño de experimentos puede tener muchas implicaciones y nos puede dar o es fuente de muchísima información que nos puede llevar a tomar mejores decisiones. Como ingenieros y más aún como ingenieros industriales, la mayoría de los negocios lo que busca es minimizar costos por un lado y maximizar ganancias. La minimización de los costos generalmente va de la mano con un aprovechamiento eficiente de los recursos. Y si lo vemos de manera analítica, también la maximización de beneficios también nos involucra un aprovechamiento adecuado de los recursos. Entonces, con el diseño de experimentos aplicados de una manera adecuada,
nos, eh, nos puede resultar una herramienta que nos da un fundamento científico sobre las decisiones que eventualmente tomemos. Y les repito, como ingenieros industriales, básicamente esas decisiones giran en torno en reducir costos o aumentar ganancias. Y de ahí se desprende una infinidad de decisiones a tomar. Bueno, espero que estos ejemplos les hayan ayudado a comprender poco o mucho de la importancia de la estadística en el campo de la ingeniería y de los alcances que ésta puede llegar a tener si es que se aplica de manera adecuada. Diseño de experimentos seguirá viéndose en por lo menos 2 o 3 materias más de la carrera. Hay conceptos que aquí solamente se abordaron de manera superficial, pero que si los entienden bien les pueden, como les digo y les recalco, les pueden servir muy bien para tomar decisiones un poco más acertadas y un poco más fundamentadas en, o bueno, que tienen más fundamento científico. Bueno, terminamos el curso y no resta más que decir, estamos en contacto.